casa también, para escuchar la palabra del Señor en este tiempo. Y bueno, damos las gracias al Señor que nos permite seguir estando comunicados, estando juntos. Algunos todavía no han tenido la oportunidad de estar presencialmente, pero damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de igual manera de escuchar la palabra, ¿verdad? Aunque sea por estos medios, a través de estos canales de Facebook y de YouTube, que nos permiten escudriñar la palabra del Señor. Hace varios domingos que venía hablando un poco acerca de las bendiciones espirituales que hemos recibido a través del Señor. Y hoy quisiera seguir un poquito en este tema tan desafiante, porque es un tema desafiante. No es un tema sencillo, no es un tema fácil, más en este tiempo, en estos tiempos que nos tocan vivir a nosotros, donde incluso yo creo que hasta la iglesia misma, la iglesia del Señor, ha cambiado algunos conceptos que son conceptos bíblicos por necesidades vigentes, por necesidades actuales, por necesidades de las personas y tratando de satisfacer las necesidades. A veces el Evangelio ha sido cambiado. Por eso me gustaría que en esta mañana pudiéramos pedirle al Señor que nos dé luz con respecto a esto, porque como les digo, no es un tema tan sencillo de abordar, no es un tema tan fácil, es un tema muy desafiante. Vamos a pedirle que el Espíritu Santo de Dios nos dirija, porque dice la palabra que Él nos iba a guiar a toda la verdad. Amén. Que así sea, Señor, te lo pedimos. Rogamos, Espíritu Santo de Dios, que nos guíes a toda la verdad. Tú que habitas y que moras y que estás en nosotros, que nos des entendimiento para comprender claramente tu palabra, que ilumines nuestros pensamientos, que ilumines nuestra vida, nuestro corazón, para que a la luz de tu palabra podamos entender aquello que tú quieres, Señor, en esta mañana. Que así sea, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Este pasaje motiva mucho a los hijos de Dios cuando tienen que soportar el sufrimiento en su vida. Dios tornará a bien toda aflicción, prueba, persecución y sufrimiento. El beneficio que Dios obra los conforma a la imagen de Cristo y en última instancia los glorifica. Sin embargo, esta promesa está limitada ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Y se han sometido a Él por la fe en Cristo. La frase donde dice todas las cosas, quiero destacar esto, la frase donde dice todas las cosas no incluye los pecados ni la negligencia. Nadie puede disculpar el pecado sosteniendo que Dios sacará algún beneficio de él. ¿Se entiende? Todas las cosas ayudan a bien, exceptuando la negligencia, exceptuando el pecado. El tema que nos desafía hoy es la bendición de Dios. Nosotros necesitamos tener la bendición de Dios. Necesitamos tener la bendición de Dios en nuestra vida. Sin embargo, a veces nosotros, cuando pensamos de que todas las cosas nos ayudan a bien, y ahí en ese todas las cosas entrarían las pruebas, la persecución, el sufrimiento, el dolor, y pensamos, ¿es posible que en medio de esas cosas nosotros tengamos la bendición de Dios? El sufrimiento personal no es una palabra que nosotros querramos escuchar mucho, principalmente en estos días. El sufrimiento
cuando nos toca a nosotros como individuos, como personas, no es algo que nosotros deseemos. Más bien, queremos que el sufrimiento, las pruebas, estén lejos de nuestra vida. ¿Y saben por qué nos afecta mucho esto? Porque en el mundo en el que nos toca vivir, nosotros estamos en una era posmoderna. Algunas de las características de este posmodernismo son la inmediatez, la búsqueda desmedida de la satisfacción, el placer, el confort, la comodidad y la felicidad. O sea, nosotros estamos siendo invadidos permanentemente por estos conceptos. Las personas alrededor nuestro están en una búsqueda de querer buscar la satisfacción, y muchos a cualquier precio. Buscar el placer, buscar el confort, la comodidad y la felicidad. Y ojo, no está mal que nosotros busquemos estas cosas. Pero la búsqueda desmedida de estas cosas a veces llevan que determinados conceptos que nosotros tenemos que tener claros en cuanto a determinadas cosas también afecten nuestra cosmovisión de las cosas. Yo creo que también la iglesia del Señor a veces ha sido afectada por este concepto. Y a veces la iglesia del Señor también quiere copiar ese ejemplo de querer la satisfacción, el confort, la comodidad, de buscar lo mejor en cuanto a las cosas materiales. Y ahí pensamos que está la bendición de Dios. Pero ¿será eso realmente la bendición de Dios? Por eso les digo que este tema es un tema desafiante. Sin embargo, nosotros tenemos en el mismo Señor Jesucristo, donde dice la palabra que Él fue atribulado en todo, que Él sufrió por nosotros. Tenemos el ejemplo de los apóstoles de la primera iglesia, donde muchos tuvieron que entregar hasta sus propias vidas por causa del Señor. O sea que tuvieron, el apóstol Pablo mismo, él habla de pruebas, de persecuciones, de dificultades en su vida. Por lo tanto, este concepto de la búsqueda de la satisfacción, de la felicidad absoluta, yo creo que va un poco en contra de lo que los pasajes bíblicos nos enseñan. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice ahí Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago nos dice, en el versículo 2, ya comenzando el libro de Santiago, en el versículo 1, él hace un saludo, y ya en el versículo 2, de plano, dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. La bendición de Dios. Nosotros necesitamos tener la bendición de Dios. Pero, ¿qué es tener la bendición de Dios? En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, yo creo que había un concepto que no era el concepto total de lo que era la bendición de Dios. Ellos, en el Antiguo Testamento, creían que la persona bendita, la persona bendecida por Dios, era aquel en el cual se manifestaba de forma visible esto. Aquella persona que tenía muchos hijos, aquella persona que era bien vista por la sociedad, que tenía un buen nombre, una buena reputación, que tenía y era prosperado económicamente, que tenía muchas vacas, muchas cabras, que tenía muchas personas a su cargo, muchos sirvientes. Se tenía ese concepto de que la bendición de Dios estaba en esa persona donde se podía ver esa abundancia de cosas. Pero eso fue una parte de lo que significa el concepto de la bendición de Dios. Sin embargo,
el Señor Jesucristo más adelante, cuando Él viene, hay una progresión en cuanto a este concepto. Pero para algunos, para los judíos, por ejemplo, el tema de que una persona naciera con una dificultad física, esto ahí parece como que no se veía el tema de que estuviera la bendición de Dios. Cuando le preguntaron a Jesús por una persona que había nacido ciego, Señor, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Por qué nació ciego? Y el Señor le dice, no fue que esta persona haya nacido de esa manera, con ese impedimento físico, no es porque que esté el pecado envuelto en toda esta situación, sino, dice el Señor, para que se cumplan los propósitos de Dios. Y a veces nosotros pensamos que la bendición de Dios está solamente en determinadas cosas que Dios nos puede dar. Dios nos puede dar cosas materiales, Dios nos puede dar salud, nos puede dar un buen nombre, nos puede bendecir con esto y con aquello y con lo otro. Sin embargo, el concepto de bendición de Dios, yo creo que va mucho más allá de lo que Dios nos pueda dar. Va mucho más allá del concepto que nosotros podamos tener de si alguien tiene un impedimento físico o no. Yo creo que va mucho más allá de eso. Pero nosotros a veces, cuando hablamos de bendición, asociamos la bendición a felicidad, asociamos la bendición a plenitud, abundancia de salud, abundancia de cosas materiales. Asociamos, o por lo menos gran parte del mundo cristiano evangélico asocia esto, la bendición a la felicidad, a la abundancia de cosas, a la abundancia de tener buena salud, de ser prosperado, de ser bendecido, de tener muchas cosas materiales, asociamos a esas cosas. Por eso a veces yo he visto, ahora que está tan de moda el tema de las redes, y a veces una persona coloca ahí y dice, fulano de tal se siente bendecido. Bueno, está bien, está buena el concepto, la idea, pero la gran pregunta es, ¿por qué se siente bendecido? ¿Por qué esa persona siente de que está la bendición de Dios en su vida? ¿Podemos nosotros asociar a la bendición con conceptos como pruebas, sufrimientos y tribulación? ¿Podemos asociarla? ¿Podemos asociar esa palabra bendición con estos conceptos? O cuando viene la prueba, el sufrimiento, el dolor, nosotros sentimos que no somos bendecidos. Sentimos que no hay bendición en nuestra vida. Por eso les decía que es un tema desafiante. Es un tema para pensar. ¿Acaso no tenemos la bendición de Dios cuando nos toca vivir estas cosas? Cuando nos toca el dolor, el sufrimiento, ¿no somos bendecidos por Dios? ¿Dios se ha olvidado de nosotros? ¿La mirada de Dios se ha alejado de nuestras vidas cuando nos toca pasar estas cosas? ¿La mirada, el favor y la gracia de Dios se han apartado de nosotros en el tiempo de la prueba? Algunos han secularizado el tema de la bendición, que yo creo que hasta hemos nosotros retrocedido en conceptos, hemos retrocedido a los tiempos incluso del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Parte de la iglesia cristiana evangélica ha retrocedido en cuanto a los conceptos que tiene que tener en cuanto al tema desafiante de la bendición de Dios. Hemos hecho una mezcla de lo que es el antiguo pacto con el posmodernismo que nos toca vivir, donde se confunde el concepto bíblico y total de lo que es
la bendición de Dios. Por eso les decía determinadas personas que dicen, me siento bendecido. Me siento bendecido. ¿Por qué te sentís bendecido? Porque cambiaste de trabajo, porque cambiaste de auto, porque cambiaste de casa, porque te ascendieron en tu trabajo, te sentís bendecido. Pero cuando te toca pasar por pruebas, por sufrimiento y por tribulación, ¿se alejó la bendición de Dios en tu vida? ¿Es tener la bendición de Dios el hecho de que me sienta pleno, feliz, realizado cuando todo va bien y soy prosperado? Cuando todo va bien, cuando todo va bárbaro, estamos felices, nos sentimos plenos, nos sentimos que, wow, estamos genial. Pero cuando nos toca el dolor, la prueba, el sufrimiento, es ahí cuando nosotros sentimos como que la gracia, el favor de Dios no están en nuestra vida. Y este concepto no es el concepto que nos enseña la palabra del Señor. Tener la bendición de Dios no es solamente conseguir cosas o sentirte feliz porque cambiaste de trabajo, de auto o de casa. El Señor Jesús mismo dice que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 58. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Nos está diciendo el Señor que no tenía absolutamente nada. Y sin embargo, Él fue el bendito del Padre. La bendición de Dios estaba en la vida de Jesucristo. O sea que el hecho de recibir cosas no necesariamente tiene que ver con la bendición de Dios. El hecho de que nosotros podamos cambiar de auto, de trabajo, y ser prosperado en estas cosas, está bien, está bueno. Pero hermanos, la bendición de Dios no es en su totalidad eso. La bendición de Dios va mucho más allá de las cosas materiales que nosotros podamos obtener, de las cosas materiales que Dios pueda darnos. Y quisiera que viéramos en el libro de Job, capítulo 42, versículo 12. Job, capítulo 42, versículo 12. Bueno, si se fijan bien, arranqué por el final. Arranqué por el final, porque está el versículo 12 y llega hasta el versículo 17. Así que arranqué por atrás, en vez de arrancar por adelante. ¿Saben qué? El domingo que viene vamos a arrancar por adelante, pero hoy quiero dar simplemente algunos conceptos. Pero el domingo que viene vamos a profundizar en la vida de Job, porque es un ejemplo para nosotros también. Job, capítulo 42, versículo 12, dice, después de todo lo que vivió Job, yo creo que ya la gran mayoría de nosotros sabe lo que pasó en la vida de este hombre, las pruebas, las dificultades, las tribulaciones que le tocó vivir. Al final, en el versículo 12 del capítulo 42 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job tuvo que pasar un proceso de dolor y pruebas terribles, enormes, un sufrimiento del que podemos tener alguna idea porque lo leemos, pero vivirlo es otra cosa. Porque cuando nos toca a nosotros de forma personal el sufrimiento, el dolor, no es lo mismo que te lo cuente el que está al lado o que lo hayas leído. Cuando te toca es terrible. Y eso fue lo que le tocó a Job.
pasó por un dolor y pruebas terribles. Pero ¿saben qué? Fue un proceso de bendición. Nunca perdió la bendición de Dios, Job. Nunca la perdió. Sino que al contrario, Dios le acrecentó la bendición que él tenía. No que Dios le haya quitado la bendición que ya tenía, porque él era un hombre recto, íntegro y un hombre prosperado y bendecido por Dios. Pero dice la palabra que el Señor, ¿qué hizo? Bendijo el último estado, o sea, el postrer estado de Job más que el primero. O sea que recibió más bendición de la que él tenía en un principio. Pero después de haber resistido la prueba, Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Y con algo que es, yo creo, la frutilla de la torta, y lo más importante y lo más trascendente. Porque acá se habla en el versículo 12 y dice que el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero, y se habla de 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes, 1.000 asnas, 7 hijos y 3 hijas, hablando del concepto que tenían en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el concepto que tenían, pero que no estaba un concepto total de lo que era la bendición de Dios. Era una parte, ellos entendían una parte de lo que era el concepto de la bendición de Dios. Por eso se destaca tanto acá estas cosas. Sin embargo, el concepto al cual se da trascendencia ya en el nuevo pacto no es a las cosas materiales, no es a las cosas físicas, a las cosas que nosotros podamos ver, tocar, palpar, sino que el concepto al cual se da trascendencia en el nuevo pacto, después que viene Jesucristo, es el concepto espiritual. Y es ahí donde Job recibe la más grande bendición. Dice en Job capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo tenía una idea, dice Job, de lo que era seguirte, Señor. Yo sabía de que no tenía que hacer esto, aquello y lo otro, de que tenía que andar rectamente en tus caminos. Y la palabra del Señor lo confirma, porque dice que él era un hombre íntegro, recto en todos sus caminar, en todos sus caminos. Pero ¿cuál era el gran punto acá? ¿Cuál es el gran punto? De que Job, no había tenido nunca un encuentro con Dios. Después de pasar esas pruebas terribles, en las cuales él mismo declara y dice, lo vamos a ver el domingo que viene, de que Dios no hizo nada de lo que hizo sin haber tenido un propósito con el cual él hizo todas las cosas. Job mismo lo declara. O sea que él tenía claro de que atrás de ese gran sufrimiento, atrás de ese gran dolor, atrás de todas esas pruebas que le tocaba vivir, el Señor tenía un propósito. Por eso nosotros decimos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, porque entendemos que atrás de todas las cosas que nos pasan y nos suceden, están los propósitos de Dios. Dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo la bendición de encontrarse con su Creador. Job tuvo la bendición de encontrarse con el Señor, tuvo un encuentro con Dios, una experiencia personal. Antes te había oído de oídas te había oído, había escuchado
lo que habías hecho, pero nunca me había encontrado contigo. Mas ahora mis ojos te ven. Atrás de toda prueba, atrás de todo sufrimiento, atrás de todo dolor, está el Señor sosteniéndote, porque Él quiere que te encuentres con Él. En medio de la tribulación, de la prueba, de la angustia, la bendición de Dios sigue estando en tu vida. Sigue estando presente la bendición de Dios en tu vida. No es que Dios te ha desechado, no es que Dios ha quitado sus ojos de tu vida. Simplemente está permitiendo determinadas cosas con la idea de que le conozcas mucho más profundamente. Hermanos, en este tiempo tan materializado, tan mercantil y consumista que nos toca vivir, necesitamos la bendición de Dios para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Y no tener a Dios como alguien que me da cosas temporales simplemente. Porque ese es el gran error en los cuales muchos están cayendo hoy. Asociar la bendición de Dios simplemente con el hecho de recibir cosas, de tener cosas, de obtener aquello, lo otro, que no está mal, está bien, pero esa no es la bendición total del Señor. ¿Qué es tener la bendición de Dios? Es tener la plena confianza y certeza de estar haciendo la voluntad de Dios, independientemente de cómo me sienta, de cómo estén las circunstancias a mi alrededor, porque muchas veces se trata de procesos. Pero a veces nosotros entramos en los calificativos y decimos, hoy me siento bendecido porque Dios me dio esto. Hoy me siento bendecido porque cambié de trabajo. Hoy me siento que no tengo la bendición porque estoy pasando por una prueba terrible. Hoy siento que el favor, la gracia y la mano de Dios no están en mi vida porque me toca vivir una prueba terrible. Va mucho más allá de si tengo o no tengo. No se trata de cosas físicas o materiales, se trata de comunión y relación con Dios. Se trata de confianza, de fe, de creer, de aceptar y de adorar a Dios por lo que Él es, no por lo que recibimos, no por lo que Él nos pueda dar. Dice en Habacuc, capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, yo me alegraré igual, yo me gozaré igual, aunque falte esto, aunque no tenga lo otro, aunque me falte la salud, aunque me falte esto, aunque me falten cosas materiales, aunque me falte determinadas cosas que necesito, aunque me falte, no importa. Con todo, yo me voy a alegrar y me voy a gozar en el Señor y voy a decir que soy un hombre bendecido por Dios. Más allá de las cosas que me estén faltando. Por eso, hermanos, el concepto bíblico yo creo que va más allá de ese concepto que nosotros podamos tener a veces equivocado de lo que es tener la bendición de Dios. Y la bendición de Dios va mucho más allá de las cosas temporales, de las cosas que podamos tener o no tener. La bendición del Señor la necesitamos en nuestra vida.
Necesitamos tener la bendición del Señor. La necesitamos en nuestra vida. Te invito para que cierres tus ojos. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Señor, nos gozamos porque independientemente de toda circunstancia que nos toca vivir, independientemente de toda circunstancia que nos toque pasar, tus ojos, tu favor, tu mirada están puestas sobre nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque en medio de las pruebas y los sufrimientos y las cosas que nos tocan vivir, tú estás ahí, Señor. Y tú nos sostienes y nos levantas y nos animas y nos llenas de tu gozo y nos llenas de tu Espíritu Santo. Señor, y nos sentimos en bendición, porque sabemos que eres tú el que nos da la bendición, Señor. Y te damos gracias por esto, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a andar siempre en tu perfecta voluntad, Señor, porque ahí está la bendición. El obedecerte, el seguirte, el estar haciendo tu voluntad y estar ahí cumpliéndolo con lo que tú quieres. Ayúdanos a vivir de esa manera, que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, todo lo que necesitamos para vivir de esta manera. Oh Señor, que así sea. Bendice la vida de mis hermanos en esta mañana, aquellos que están aquí, aquellos que nos siguen desde sus casas también. Que tu gracia, tu favor y tu bendición sigan estando en nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Señor les bendiga. Señor les bendiga ricamente, hermanos. El Señor les sostenga en esta semana. Y bueno, que podamos decir que somos bendecidos por el Señor. Amén. Saludamos a aquellos que están en sus casas también, deseando que el Señor también les siga guiando y dirigiendo completamente. Amén. Quedamos despedidos, hermanos.